Gracias por continuar en sintonía de TN23. Vamos ahora al espacio Nuestra Salud con una interesante e importante entrevista. Así que por favor prepárese, tome nota, es un horario familiar y es información para todos. Por favor, repito, tome nota. Quiero darle la bienvenida con mucho cariño, como siempre, a la doctora Iris Casali. Nos acompaña hoy aquí en los estudios. Doctora, ¿cuántas veces, cuántas entrevistas a través de las plataformas virtuales desde la pandemia? Afortunadamente ahora tenemos la oportunidad de tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Alan. Gracias a todos. Gracias por estar acá. Doctora, hablamos hoy de los antimicrobianos. La palabra hasta cuesta pronunciarla. Quisiera iniciar por eso. ¿De qué se trata? ¿Qué son los antimicrobianos? Bueno, los antimicrobianos son sustancias que se han generado para defendernos contra los microbios. Es decir, bacterias, hongos, virus y parásitos. Esos son los antimicrobios, antimicrobianos. ¿Es lo mismo que, digamos, cuando voy a comprar un antibiótico? Efectivamente. Conocemos más los antimicrobianos como antibióticos. ¿Por qué? Porque, claro, lo que uno va a comprar a la farmacia no pide un antimicrobiano, sino un antibiótico. Así es. ¿Qué es la resistencia ahora a ese tipo de medicamentos? ¿De qué se trata? Bueno, la resistencia es un fenómeno que se está generando desde hace mucho tiempo y que está sucediendo en todo el mundo. Sabemos que la resistencia antimicrobiana está relacionada a 4 millones de personas, un censo que hizo en el 2021, y a 1.1 millones de muertes directamente relacionadas a resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las bacterias que ya llevan billones de años de existir se hicieron cada vez más fuertes para poder mantenerse en el planeta. Una forma de hacerlo es que entre ellas se transmiten moléculas y sustancias para defenderse contra los antimicrobianos o antibióticos. Por ejemplo, un estafilococo que puede infectarnos la piel adquiere resistencia y el antibiótico que usualmente utilizamos ya no va a funcionar. Una bacteria que tenemos en el pulmón como neumococo se puede hacer resistente al antibiótico usual y tenemos que usar antibióticos de mayor espectro si tenemos suerte que sean sensibles. Esa es la resistencia. ¿Por qué ocurre esto? Quiero preguntarle, ¿es lo que acostumbramos lamentablemente en nuestro país, que llamar a mamá, me duele la garganta, ¿qué tomo? Sí. La resistencia se genera por varios factores. Uno de ellos es el uso y mal uso de antibióticos, de antimicrobianos. Y usted dijo justo lo que es. Cuando alguien tiene algún síntoma en donde se siente con fiebre y malestar, inmediatamente considera que el antibiótico le va a curar, sin pensar que la causa principal de los procesos infecciosos son virus. Entonces, y los virus no se mueren con antibióticos, los virus se van solitos. Es más, los virus podemos prevenirlos con vacunas. De hecho, la gente de 5 años para abajo ha tenido menor mortalidad asociada a la resistencia porque se vacunan. Entonces a ellos no les da neumococo, a ellos no les da influenza, a ellos no les da pertusis. Esa es la diferencia. Automedicarnos prácticamente, y lo hacemos la mayoría, lamentablemente, en nuestro país. ¿Qué trae como consecuencia esto a nivel sociedad? Bueno, resulta ser que uno piensa solo en la bacteria, pero cuando nosotros ingerimos antimicrobianos o antibióticos, estos se van al agua. Cuando vamos al baño, varios residuos del antimicrobiano se van al agua, a las tierras que son ingeridas por animales, que son llevadas a las plantas por las aguas negras, y eso lo volvemos a ingerir. Entonces se vuelve un círculo vicioso, porque entonces nosotros estamos generando así más resistencia. A nivel de sociedad, el problema es que cuando en los hospitales tenemos personas que llegan con algún proceso de fractura, por ejemplo, y esta fractura se infecta y no tenemos antimicrobianos, tenemos que generar ideas de qué dar, y esto puede incluso llegar a un punto tal que si no lo podemos curar, habrá que amputar ese miembro, por ejemplo. ¿Es común ese tipo de casos que menciona usted ahora? Desafortunadamente, ustedes han hecho muy buenos reportajes sobre lo que es los accidentes de moto. Correcto. Que tenemos tantas fracturas de tibia y peroné. Estas fracturas son muy comunes, muchas de estas ya llegan sucias por la tierra, etcétera, y a pesar de que se tiene sumo cuidado, el riesgo de los procesos infecciosos existe.
y se pueden generar bacterias que son resistentes. Entonces sí es común en nuestros hospitales públicos, pero también privados, tenemos bacterias resistentes. Quiere decir que, por ejemplo, tomando como base lo que usted menciona, un motociclista sufre un percance ya con la fractura, se infecta y no hay antibiótico, ¿se debe a que esa persona consumió previo durante mucho tiempo antibióticos por su cuenta? Es excelente pregunta, Alan. No solamente eso, resulta ser que las bacterias viven en el medio ambiente. Recordarán que en la época del COVID estuvimos hablando mucho de lavarnos las manos. Correcto. De la higiene de manos. En todos lados tenemos bacterias y como dije anteriormente, las bacterias se pasan la información unas a otras y no lo hacen solo con una especie, lo pasan de una especie a otra. Entonces las bacterias que hay en el medio ambiente pueden hacerse resistentes y vivir mucho tiempo. El agua contaminada puede tener bacterias resistentes. Entonces no es solamente el ingerir antimicrobianos, sino también es el no tener cuidado de la higiene personal. Correcto. ¿Cómo prevenimos entonces que continúe creciendo esa resistencia de los antimicrobianos? Bueno, en primer lugar, debiésemos dejar de consumir antimicrobianos sin prescripción. Si necesitamos antibióticos, vamos con un doctor y el doctor nos va a decir qué antibiótico, cuánto de dosis y cuánto tiempo yo lo voy a recibir. Si yo tomo poco tiempo, la bacteria aprende y se hace resistente. Si yo tomo mucho tiempo, la bacteria aprende y se hace resistente. Entonces debo dar el antibiótico que es. En segundo lugar, no menos importante que eso es la higiene. Agua pura, agua limpia, higiene de manos. Y la tercera que yo siempre recalco es la vacunación. Correcto. Si nos vacunamos vamos a evitar tener estos cuadros virales y pensar que son cuadros bacterianos. Eso es muy importante. De hecho, hace algunos días justamente teníamos una entrevista al respecto. Hay en este momento vacunas a nivel nacional. Lamentablemente todavía existen lugares, personas en lugares recónditos de nuestro país que no creen en la vacuna o que porque al niño le dio fiebre, bueno, lo que hicieron fue enfermármelo. Sí. Y es una reacción normal. Así es. Yo quisiera recordarles a todos que las vacunas son sustancias que nos hacen a nosotros una reacción para que nosotros generemos las defensas. Muchas veces el hacer estas defensas da fiebre, da malestar, porque el cuerpo está trabajando para generar estas defensas. Entonces no es que causemos la infección o la enfermedad, es que estamos generando las defensas para que cuando venga esa infección no nos afecte. Ahora, doctora, evidentemente lo importante y lo primordial es buscar la ayuda de un médico. Pero usted mencionaba un ejemplo hace un momento. Una persona empieza a subir gripe. No es una bacteria, es un virus. Sí. ¿Cómo determinamos eso si no queremos, no podemos ir al médico? ¿Qué hacer entonces en lugar de tomar antibiótico? ¿Qué debo hacer si tengo gripe, por ejemplo? Bueno, para empezar, pensar en el prójimo. Si tenemos algo de tipo gripal, usemos mascarilla para no contagiar a los otros, usemos higiene de manos. Una vez nosotros tenemos este malestar, el tomar, por ejemplo, medicamentos para bajar la fiebre, incluso antihistamínicos pueden funcionar. Si al cabo de 3 a 5 días el cuadro deteriora, es decir, hay más fiebre, más alta, si hay mayor molestias de tos, si me cuesta más respirar, entonces tengo que consultar, porque puede ser que tenga una sobreinfección de bacterias y entonces debo tomar medicamentos. Definitivamente lo más importante es ir con el médico, que es el que sabe, como decía usted, y la receta apropiada. Así después es. De una evaluación, evidentemente, Exacto. Incluso tomas de sangre o algo, por ejemplo. Así es. Doctora, aprovecho el momento, ya que estamos hablando de bacterias, de virus, el virus del COVID. Como usted lo mencionaba, desde aquel entonces, desde el año 2020, llegó para quedarse. ¿Cuál es la situación en nuestro país en este momento? Porque se habla mucho ahora a nivel empresarial o en las viviendas que no, es que me dio COVID, pero ya no voy, porque ya no suspenden, ya no fui, ya no uso mascarilla, pero el plano es COVID. Sí. Alan, siempre hace preguntas interesantes, pero resulta ser que el COVID efectivamente se quedó con nosotros, en el mundo entero, no solo Guatemala. Y este virus logró manejarse de tal forma que lo hablamos alguna vez, que logró ya no matarnos, sino que vivir con nosotros. Y hay temporadas. Nosotros habíamos notado que eran 2 temporadas.
entre julio y septiembre y entre diciembre y febrero. Más o menos son las 2 temporadas que vemos una elevación de casos. Que se viene ya a la vuelta. Y que se viene a la vuelta. ¿Seguimos viendo COVID? Sí, sí seguimos viéndolo. Efectivamente, las personas cada vez tienen menos interés en saber si lo tienen o no. Correcto. Porque, como usted muy bien lo señaló, pareciera ser que no mata. Yo quisiera decirles a todos que COVID, influenza, sincitial respiratorio, que los vemos como es una gripe, ya me pasó, estos pueden aún generar severidad de infección. Es decir, problemas respiratorios tan grandes y tan serios que nos lleven a un hospital. Y esto se da en personas, como habíamos hablado antes, de la tercera edad, niños y personas que tienen alguna enfermedad como diabetes e insuficiencia renal o trasplantados. Personas que no quisieron recibir ni una sola dosis de la vacuna. También, por supuesto, están vulnerables también, así es. Lamentable la situación, pero como decía usted, llegó para quedarse el COVID. Doctora, tenemos unos momentos más para que usted se dirija a nuestro público. Estamos en este momento llegando a los 22 departamentos y a cualquier parte del mundo a través de Chapín TV para reiterar lo importante de no automedicarse y sobre todo cuando hablamos de antibióticos, buscar la ayuda de los profesionales. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a todos por estar ahora con nosotros. Quiero decirles que la resistencia antimicrobiana no existe solo en el resto del mundo. En Guatemala también tenemos resistencia antimicrobiana. Es decir, las bacterias aprendieron a defenderse de todos nosotros. Son tan buenas entre ellas que se comunican, se pasan moléculas para defenderse de los antibióticos. Y por eso es que han vivido mucho tiempo más que nosotros. Yo lo que les sugiero a todos y recomiendo fuertemente es que nos hagamos más como las bacterias. Protejámonos, cuidámonos entre todos nosotros para que nosotros también vivamos más tiempo. ¿Cómo hacerlo? Primero, no usemos antibióticos si no necesitamos. Si estamos enfermos y nos sentimos cada vez peor o tenemos alguna enfermedad de base, acudamos a nuestro médico para que sea esta persona quien a nosotros nos indique qué antibiótico tomar. Y tercero, por favor, no olvidemos lo más importante, la higiene de manos y el uso de mascarilla cuando estemos enfermos. La vacunación. Gracias. Definitivamente muy importante la vacunación, doctora. Gracias por estar con nosotros acá en nuestra casa, que es su casa también. Bienvenida. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros y por supuesto con nuestros televidentes.